Pues muy bien, mis hermanos, como hemos aprendido, ¿verdad?, en nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro, los destinatarios originales de esta carta, que eran los cristianos de Asia Menor, ellos estaban sufriendo, pero a causa de algo muy particular, ¿verdad?, a causa de su fe en Cristo. Los cristianos eran abofeteados, ¿verdad?, aquellos que eran siervos por sus amos incrédulos. Esto es equivalente en nuestros días a un trabajador cristiano que es maltratado por su jefe, o a una pérdida de trabajo en el ambiente laboral por causa de su fe. Yo leí una noticia que cierta trabajadora cristiana perdió su empleo en una conocida cadena de cafés por no querer portar una gorra con la bandera del orgullo. Y bueno, sin conocerla a ella, pero por lo que leí, por las palabras de ella, podría decir que sí es una hija de Dios. Y sin conocerla, yo diría que ella es bienaventurada, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 4:14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ella. O sea, ella por esta acción, ella dio evidencia de su fe. Y también podría decir que Dios no la ha desamparado. O sea, Dios no la ha dejado sin comer. Y Dios ciertamente afirmó su fe. Es lo que busca Dios finalmente, ¿verdad? Cuando Él decreta que suframos por causa de Cristo. Y si somos cristianos, todos vamos a padecer persecución por causa de Cristo. Es algo que sé que les he repetido varias veces, pero es algo que Dios sigue poniendo en mi corazón seguirlo mencionando. Y no solo el apóstol Pedro nos habla de esto, sino también el apóstol Pablo. Cuando él le advierte al joven Timoteo que van a venir tiempos peligrosos, vamos a ver lo que le dice. Vamos ahí a 2 de Timoteo 3, mis hermanos. 2 de Timoteo 3, versículos 10 al 13. 2 de Timoteo 3, versículos 10 al 13. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Vean, primeramente le advirtió sobre tiempos peligrosos que van a venir. Y después le dice lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero vean, también agrega persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuando lo apedrean y lo dan por muerto. Dice, persecuciones que he sufrido, y que dice, y de todas me ha librado el Señor. Pero vean que dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, todos por nuestra fe en Cristo, mis hermanos, todos en algún punto o hemos sufrido o sufriremos maltratos o calumnias, ¿verdad?, por causa de nuestra fe en Cristo. O sea, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y si quieres saber una manera en la cual no sufrirás persecución por tu fe, es esta. O sea, compórtate como el mundo se comporta, ¿sí? Diviértete como el mundo se divierte. No seas luz para el mundo. No los confrontes con tu pecado. No des testimonio de tu fe al mundo. Si haces eso, no vas a sufrir persecución por el mundo. Pero si haces eso, entonces tienes que dudar seriamente de tu salvación. ¿Sí? Y no es necesario que entremos en pleitos, mis hermanos, o algo así, con los incrédulos para que nos persigan. O sea, eso no es necesario. Basta con que les digamos que hablar con groserías está mal.
Basta que les digamos que celebrar una graduación con una borrachera está mal. En mi caso, ¿verdad? Que puedo conocer a algunos dueños de empresa, basta que les diga que si tienen un amante porque lo pueden tener, está mal. O sea, basta que los confrontes con su pecado, basta que les hagas ver que en ese caminar conforme al mundo van camino a la perdición eterna, que les compartas, ¿verdad?, que en Cristo hay salvación. Basta eso para que aquel que no quiere arrepentirse, para que en él se manifieste ese odio de la simiente de Satanás contra la simiente de la mujer. Eso es lo que basta. Pero cuando lo haga, si Dios quiere, y si es un escogido de Dios, quizás, o sea, Dios le dé arrepentimiento y venga, ¿qué?, a salvación. O sea, les repito, o sea, Dios me pone esto en el corazón para que cada uno nos examinemos, mis hermanos. Cada uno nos examinemos. ¿No será que estamos viviendo un cristianismo demasiado cómodo? No lo sé. No lo sé. ¿No será que estamos perdiendo oportunidades de testificar nuestra fe? ¿No será que por medio al hombre no estamos confrontando ciertos pecados que deberíamos de hacerlo? ¿No será que nosotros mismos estemos consintiendo pecados en nuestras vidas? O sea, lo digo para que cada uno nos revisemos. Porque, como leemos también en el apóstol Pablo, o sea, es un privilegio creer en Cristo. ¿Verdad? Pero ese privilegio de creer en Cristo, de testificar a Cristo, de hablar de Cristo, viene acompañado del privilegio de sufrir por Cristo. Y si es un privilegio, ¿verdad?, cuando lo estemos viviendo, le vamos a dar toda la gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Entonces aquí el apóstol Pedro nos habla de esposas cristianas que eran maltratadas por sus esposos inconversos. Y como lo mencioné por ahí en algún mensaje, ¿qué acaso Dios no tiene el poder para convertir, ¿verdad?, para este esposo inconverso, quitarle ese corazón de piedra y ponerle un corazón de carne? Claro que tiene el poder para hacerlo. Pero mientras él está dejando este sufrimiento de un esposo inconverso en una esposa cristiana, es porque está tratando con la fe de su hija. ¿Sí? Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la soberanía de Dios, cambian. Y damos gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad?, que Él permite en nuestras vidas, porque sabemos que Él está afirmando nuestra fe. Y regresando al ejemplo de esta esposa cristiana, ¿verdad?, o sea, Dios también la está preparando para que ella pueda consolar a otras esposas que estén pasando por lo mismo. O sea, Dios es bueno y todo lo que permite en nuestras vidas lo hace ¿para qué? Para el bien de su pueblo y para su gloria. Entonces repito, ¿verdad?, cuando sabemos que los sufrimientos por causa de Cristo son decretados por Dios, y eso implica que están bajo el control soberano de Dios, y que Dios lo hace para afirmar nuestra fe, o sea, realmente nuestra manera de ver nuestra vida cristiana cambia. O sea, caminamos con un agradecimiento mucho mayor a Dios por las pruebas que Él permite en nuestras vidas. Con todo, mis hermanos, estos ataques por la fe podría provocar en estos cristianos de Asia Menor que ellos tuvieran desánimo, ¿verdad? Y por eso el propósito de esta epístola es animarlos a perseverar en su fe en medio de todos los sufrimientos, en este transitar por nuestro desierto a nuestro camino a la gloria. O sea, ciertamente puede llegar desánimo. Y también podrían llegar dudas sobre si ellos habían creído en el Mesías correcto. Entonces, y leímos, ¿verdad?, el domingo pasado en 1 de Pedro 1, 10 al 12, que aquí Pedro le da a los creyentes de Asia Menor y a todos los creyentes y a nosotros también, aquí deja 3 grandes verdades para animarnos en medio del sufrimiento por nuestra fe en Cristo, para animarnos a perseverar, y nos da 3 grandes verdades que nos deben de ayudar a afirmar nuestra fe en Cristo como el verdadero Mesías que fue profetizado en las Escrituras. Entonces vamos a dar lectura a nuestro pasaje, 1 de Pedro 1, del 10 al 12, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas tres verdades, ¿verdad?, con las que Pedro nos anima, como mencioné el domingo pasado, son, la número uno es que Cristo es el escopo de las Escrituras. Él es el centro, ¿verdad? Él es el tema, es el propósito de la revelación. Y eso lo veíamos cuando dice que los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, vean, el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Y esta es una verdad, ¿verdad?, que gracias a Dios dedicamos la hora del domingo pasado. Y el punto 2, esta verdad, y en esta verdad vamos a dedicar esta hora, mis hermanos, es que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivir la salvación de la manera en que nosotros la estamos viviendo hoy. Este punto lo vamos a ver hoy, si Dios permite. Y la otra verdad que aquí Pedro, con la cual Pedro nos anima, nos dice que esta salvación que tenemos es tan gloriosa que aún los ángeles anhelan mirarla. Y este punto, si Dios quiere, lo veremos en 2 domingos, mis hermanos. Entonces, esta enseñanza la titulé Viviendo en el mejor de los tiempos. Viviendo en el mejor de los tiempos. No es una enseñanza humanista, mis hermanos. Tampoco es una enseñanza de la prosperidad. Es una enseñanza cristocéntrica, como vamos a ver. Cristocéntrica. Viviendo en el mejor de los tiempos, ¿sí? Entonces, el domingo pasado vimos que hubo un plan de redención que fue decretado en la eternidad, ¿sí?, en el que el Padre le regala al Hijo un pueblo ¿para qué? Para que sea salvo. El Hijo se compromete a dar su vida para salvar a este pueblo. Y en la historia, mis hermanos, en la historia lo que vamos viendo es el desarrollo de ese plan redentor que fue decretado en la eternidad, ¿sí? Entonces, cuando vemos que los profetas del Antiguo Testamento indagaban cuidadosamente, como leímos, ¿verdad?, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, como dice la palabra de Dios, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, vimos, ¿verdad?, que Cristo mismo preencarnado es el que está dirigiendo la profecía. Es el que está inspirando a sus profetas por medio de su Espíritu Santo para que escriban de Cristo, ¿verdad?, del plan redentor de Cristo. Y estos sufrimientos y sus glorias los vemos en varias partes de la Escritura, pero una parte donde la vemos con mayor claridad es en Isaías 53. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer versículos 4 al 6, donde se nos habla aquí de los sufrimientos de Cristo. Isaías 53 del 4 al 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, aquí el profeta Isaías, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, nos está profetizando de qué, de los sufrimientos que vendría, que padecería nuestro Redentor. Y mi hermano, mira, por gracia de Dios, estos versículos que acabamos de leer, que hablan de los sufrimientos de Cristo, por gracia de Dios, son tan claros para nosotros, ¿no? O sea, podemos ver aquí con tanta claridad la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, la obra sustitutiva, la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, todos buscamos nuestras propias perversiones. Todos nos entregamos a nuestros propios pecados. Todos. Cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, lo vemos con claridad. Y también vemos las glorias de nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías 53, el versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Sí? O sea, Dios lo va a exaltar, es lo que dice, yo le daré parte con los grandes, lo voy a exaltar. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte. Dice, porque fue contado con los pecadores. Y nuevamente dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, vemos esto y repito, ¿verdad? Y por gracia del Señor, o sea, vemos con claridad aquí la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, ¿verdad? Su obra sustitutiva, que podríamos pensar que para los profetas del Antiguo Pacto y que para el pueblo del Antiguo Pacto también ellos lo veían con esta claridad. Podríamos decir, pues, si nosotros lo vemos con claridad, entonces los profetas, que son los que profetizaron, lo vieron con mayor claridad que nosotros. Pudiéramos pensar eso. Pero vamos a ver que no era así. Que no era así. Es lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar. Ni aún después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo del Antiguo Pacto, ni aún después lo entendía. Se le tenía que explicar. Y Dios se tenía que revelar a ellos para que comprendiesen que las Escrituras. Por ejemplo, de estas explicaciones leemos en Hechos, se lo voy a leer. Hechos 17 del 1 al 4. Dice, se lo leo, pasando por Antípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, y dice, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, Pablo iba con los judíos. ¿Y qué dice aquí? Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Y qué es lo que discutía? ¿Qué es lo que les enseñaba? Dice el 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. ¿Sí ven? O sea, aún después de la obra, de la muerte, resurrección, los apóstoles tenían que ir con el pueblo del Antiguo Pacto, en este caso, a una sinagoga de los judíos, y explicarles el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Dice, era necesario que padeciese, era necesario que pasaran estos sufrimientos, era necesario que muriera, pero también que resucitara. O sea, ¿de qué le está hablando? De los sufrimientos y de la gloria. Gracias a Dios, si lo entendemos, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha dado de su gracia para poderlo entender. Pero ellos no lo entendían. O sea, y repito, ni aun los profetas que profetizaron de estas cosas, ni aun ellos entendían de qué estaban profetizando. Por eso dice 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, ellos recibían la profecía, ¿sí? La escribían, la entregaban al pueblo y después ellos investigaban cuidadosamente acerca de la salvación de la que habían profetizado. Pedro aquí une estas dos palabras, dice, diligentemente indagaron. O sea, las une para indicarnos con qué ardor, ¿verdad?, los profetas investigaban esta salvación. Lo que ellos querían conocer, se nos dice en el versículo 11, era qué persona y qué tiempo sería el del cumplimiento de lo que ellos estaban profetizando. Primera de Pedro 1:11 nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mi hermano, y aquí algo muy interesante, o sea, la frase griega que aquí traduce, qué persona y qué tiempo, o sea, le da un mayor énfasis en el griego, se le da un mayor énfasis al tiempo y a las circunstancias.
Es importante entender esto. O sea, se le da un mayor énfasis al tiempo y a las circunstancias. O sea, esto no quiere decir que no querían conocer a su Redentor. Claro que querían conocer a su Redentor. ¿Verdad? Lo esperaban, creían que vendría, no tenían duda, anhelaban que llegara. Pero lo que nos dice este énfasis, y repito, en el tiempo y en las circunstancias, nos dice, lo que nos transmite es que el deseo de los profetas era vivir en el tiempo en el cual se cumpliría lo que ellos estaban profetizando. ¿Sí? Ellos querían vivir en el cumplimiento de lo que estaban profetizando. Ese es el énfasis. Es muy importante entenderlo. Mira, Isaías que leímos ahorita, él escribió aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Supongamos que no le fue revelado, ¿eh? Pero supongamos que le fue revelado a Isaías que el cumplimiento sería precisamente dentro de ¿qué? Dentro de 700 años. Eso no le hubiera causado un mayor gozo. ¿Por qué? Porque, Isaías estaba seguro de que el Redentor venía. No tenía dudas de eso. Y para él saber que llegaría cientos de años después, diría, pues yo ya voy a estar muerto. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ellos querían vivir en el tiempo del cumplimiento. Era su anhelo. O sea, Dios les da la revelación, investigaban para saber si ya era pronto. Ellos querían vivir en el tiempo del cumplimiento. Y se nos habla en plural, los profetas. O sea, todos ellos es lo que anhelaban. Y de nuevo, esto es lo que Pedro nos quiere transmitir. Pero ¿qué nos está transmitiendo aquí a nosotros? Algo bien importante. Que nosotros somos los que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento. Eso es lo que nos está transmitiendo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la historia, este tiempo que nos tocó vivir, en un tiempo de la historia que los profetas hubieran querido vivir. Eso es lo que Pedro nos está comunicando aquí, mis hermanos. Por eso dice Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ese nosotros incluye a los cristianos de Asia Menor, a los cuales se les dirigió la carta, y nos incluye a nosotros. Y dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, de nuevo, ellos querían vivir en el cumplimiento de lo que estaban profetizando. Pero Dios les reveló, aquí dice, a estos se les reveló que su ministerio de profecía, o sea, no iba a cumplirse en sus días, ni siquiera en su generación, sino que el cumplimiento se estaba dando en los lectores de Pedro, en los cristianos de Asia Menor. O sea, el cumplimiento se está dando en todos aquellos que vivimos de este lado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí nos lo dice. Cuando nos dice que administraban las cosas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que ahora os son anunciadas primeramente por los apóstoles, después dice por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y quién envió al Espíritu Santo, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, pero después de que terminó toda su obra de redención, muere, resucita y asciende al cielo, y entonces Él nos envía a otro Consolador. Él dijo en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo de este lado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivir. ¿Sí? Mira, y aquí es algo importante. O sea, no es que estas profecías se apliquen
a estos cristianos de Asia Menor y por ende a nosotros. No es que como que se aplican a nosotros, sino que estaban destinadas para nosotros. Sí, medítalo. O sea, nosotros éramos los destinatarios en los que Dios pensó cuando estaba profetizando. Él estaba pensando, aquellos que estén un domingo aquí congregados en la misión Cordero y León, para ellos estoy destinando estas profecías. Ellos vivirán el cumplimiento. ¿Sí me explico? Es lo que dice aquí. O sea, nosotros somos los que estábamos destinados a entender con toda claridad el Evangelio. O sea, el cumplimiento de las profecías estaba destinada para todos los creyentes que vivirían en los últimos días. Y también es importante entender esto. Nosotros estamos viviendo en los últimos días. Y las profecías estaban destinadas para nosotros. O sea, nosotros estamos viviendo el cumplimiento, porque el cumplimiento estaba destinado para nosotros. Te voy a leer Daniel 10:14. Cuando el ángel de Jehová, porque justamente es Cristo preencarnado quien le está entregando la profecía, le dice a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, en los últimos días, porque la visión es para esos días. Y le entrega toda la visión. Y después, eso Daniel 10:14. Y después en Daniel 12:8 y 9 leemos lo siguiente. Dice Daniel: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, le dice: explícame. Pero él le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de los posteros días. Por eso vemos aquí que se les reveló que no era para ellos, sino era para quién, para nosotros. Pero, o sea, ¿por qué digo esto? O sea, ciertamente somos privilegiados en el caso de que entendemos mejor las cosas. O sea, pero hay un privilegio mucho mayor en el saber que estamos viviendo en el cumplimiento. ¿Sí? Espero irme explicando conforme vayamos avanzando. Por eso el título del mensaje: vivimos en el mejor de los tiempos. Estamos viviendo en el mejor de los tiempos. Y no es un mensaje motivacional, es un mensaje cristocéntrico. Es lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y aquí se dirían muchas cosas, mis hermanos. Qué importante también tener un entendimiento correcto de la escatología. ¿Sí? O sea, he mencionado aquí que estamos viviendo en los últimos días, ¿cierto? Y aquí a Daniel se le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Cuándo? En los últimos días. Estos son los días, los últimos días son los mejores días para nosotros. O sea, estamos viviendo en los últimos días. Por eso digo, es bien importante, y ahorita evidentemente no hay el tiempo, pero tener un entendimiento escatológico correcto. O sea, lo digo, y como siempre lo aclaro, para beneficio de los que estamos aquí, ¿no? O sea, no estamos esperando la construcción de un tercer templo físico en Jerusalén. Nosotros somos el tercer templo, un templo espiritual. O sea, no estamos siendo desviados por estas escatologías futuristas que no son bíblicas. Nosotros esperamos un gran evento. ¿Cuál es? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que el día de hoy, o sea, nosotros estamos viviendo en lo que la Biblia llama el presente siglo malo. El siglo, la historia, va desde la caída hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Estamos viviendo en lo que define la Biblia o llama el presente siglo malo. Viene nuestro Señor Jesucristo y después, ¿qué viene? El siglo venidero. ¿Qué es esto? La gloria eterna.
El presente siglo malo se caracteriza porque aquí hay pecado, hay muerte, hay enfermedades, hay apostasía. El siglo venidero, para nosotros, los que estaremos en la gloria eterna, se caracteriza porque ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay pecado. ¿Sí? Entonces, hay dos siglos, presente siglo malo, siglo venidero. Y dentro del presente siglo malo, hay un periodo de tiempo que se le conoce como los últimos días. Y estos últimos días van desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, el presente siglo malo termina cuando termina ¿qué? Los últimos días. ¿Y cuándo terminan? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a traer juicio a todos aquellos que no se arrepintieron en este siglo y a traer gloria a los que por su gracia nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo. ¿Sí me explico? Esa es nuestra escatología, mis hermanos. Y vamos a verla algo, un poquito de esto por algunos versículos. Vaya a Gálatas 1, 3, 4. Gálatas 1, 3 y 4. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, desde la caída hasta el día de hoy y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, es lo que se conoce como el presente siglo malo. Y como dije, al final hay un periodo que se conoce como los últimos días. Vaya a 1 de Juan 2:18, por favor. 1 de Juan 2:18. A estos postreros días se les conoce como últimos días o como el último tiempo, depende de las traducciones. Y leemos aquí en 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuántos anticristos hay hoy en día? ¿Ok? Muy bien. Mira, algunos cristianos, ¿verdad?, entienden que los postreros días aún no llegan. Pero eso puede provocar que se viva fuera de la realidad. Al menos fuera de la realidad bíblica que Dios nos enseña. Puede provocar que no se esté alerta contra los peligros que Dios nos dice que estarán en estos últimos días. Que estemos relajados, ¿sí? Que no estemos haciendo la misión por la cual Dios, nos tiene. ¿Cuál es? Llevar su evangelio, que edifiquemos a los santos, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Señor. Y vivir con esta expectativa gloriosa de que nuestro Señor Jesús viene pronto. Es lo que estamos esperando. Y mientras Él viene, ¿qué? Repito, tenemos que estar compartiendo su evangelio y nosotros seguir creciendo en santidad. Y gracias a Dios que lo podemos hacer cuando estamos reunidos. Algunos cristianos piensan de nuevo que los posteriores días aún no llegan. Y eso puede provocar que vivamos ¿qué? Fuera de la realidad. Y ve cómo lo describe. Vamos ahí a 2 de Timoteo 3, 1, 5. Para ver cómo Dios describe por medio de su palabra los días en los cuales ya estamos viviendo. ¿Sí, mis hermanos? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, como dije, a estos últimos días es un periodo de tiempo que va desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida. Y te voy a leer, si quieres ir ahí, te lo voy a leer también, Mateo 24, para que veas cómo nuestro Señor Jesucristo también los describe. Mateo 24. Del 4, vamos a leer del 4 hasta el 12. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y vean lo que le dicen, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Estos son qué? Anticristos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto irá ¿qué? En aumento, en aumento. Pero ve que nos dice a nosotros. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque nuestra fe corre peligro. ¿Qué dice aquí? El amor de muchos se enfriará. Es decir, no ignoramos los tiempos en los que estamos viviendo. Y estas son de esas paradojas de nuestro Dios. ¿Qué es una paradoja? Algo que para nosotros no tiene sentido en nuestro entendimiento, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios tiene todo el sentido. Como el decir que es un gozo sufrir por Cristo. ¿Cómo? ¿Sufrir es un gozo? Sí, sufrir por Cristo es un gozo. Es paradoja. ¿Quién entiende eso? Nosotros, por la gracia de Dios. Entonces aquí la paradoja es esta. O sea, ¿cómo Dios describe los últimos días? Malos, peligrosos, vemos todo lo que va a pasar, el amor de muchos se enfriará, pero para nosotros son los mejores días. Es decir, no ignoramos los tiempos que estamos viviendo, pero con todo sabemos que estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia. Ese es el punto. Es decir, nosotros entendiendo todos los peligros y por los que pasaremos, por lo que dice aquí la Escritura, no vivimos con miedo, no vivimos como resignados, no vivimos con una actitud derrotista, no. O sea, aquí dice, el amor de muchos se enfriará. Pero si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros sabemos que nuestra fe está siendo protegida por el poder de Dios, como aprendimos. Que dice primera de Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, Dios con su poder está preservando ¿qué? Nuestra fe. O sea, no nos va a librar de todas las enfermedades, no nos va a librar de persecuciones, no nos va a librar de peligros, pero ¿qué nos va a librar? De lo más importante, que no perdamos nuestra fe. O sea, Dios con su poder, eso es lo que está protegiendo en medio de todo esto, ¿sí? Y nuevamente, o sea, no vivimos con una actitud de miedo, ni resignación, ni derrotista. ¿Por qué? Porque espero que el Señor nos enseñe bien que estamos viviendo en el mejor de los tiempos. Ese es el punto. En el mejor de los tiempos. ¿Sí? O sea, en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en ¿qué? En las Escrituras. ¿Sí? Es lo que le dice
de nuevo Pablo al joven Timoteo, después de que le explica que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. Te lo leo. Le dice en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo a quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, en estos tiempos peligrosos nosotros debemos de perseverar ¿en qué? En las escrituras. Y justamente por eso, digamos, es el antídoto para vivir en estos tiempos peligrosos. ¿Cuál? Perseverando ¿en qué? En las escrituras. Y precisamente por eso es que Dios nos concedió vivir en el mejor de los tiempos posibles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de este lado de la resurrección. Mira, te voy a decir algo que va a sonar como muy lógico. Era necesario, ¿verdad?, que Cristo viniera, cumpliera todo, muriera y resucitara, para que a la luz de la obra de Cristo entendiéramos todo el plan de redención. ¿Sí me explico? A ver, es algo así como decir, si Cristo no viene o no ha venido y no cumple, ¿cómo vamos a entender el cumplimiento de Cristo? Sé que suena muy lógico, pero velo así. ¿Qué era necesario? Para poder entender toda la obra redentora, ¿qué era necesario? Que Cristo cumpliera toda la obra redentora. Muriera y ¿qué? Y resucitara. ¿Cuál es el escopo de las Escrituras? Es conocer la gloria de Dios en la obra redentora del Hijo encarnado. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios en la obra de redención de su Hijo encarnado si Él aún no se encarna? No podemos. Sé que estoy diciendo lo que dices, pero entiéndalo así. Por eso es que estamos, y repito lo mismo, viviendo en el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque podemos ver en todas las Escrituras, y nos puede ardir el corazón de ver que pasajes, ahorita vamos a ver algunos, de aquí apuntaban acá. Cuando vemos esas conexiones es cuando nos encontramos con Cristo y nos arde ¿qué? El corazón y somos santificados. Bueno, aquí hagamos un pequeño resumen, mis hermanos, porque nos podemos perder. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían revelación de Dios, ¿pero qué? Pero no entendían todo. ¿Por qué? No la tenían completa, ¿no? O sea, no tenían toda la obra de Cristo, o sea, no la conocían toda la obra de Cristo. Aunque ellos investigaban diligentemente, porque ellos anhelaban vivir en el tiempo del cumplimiento, que se les reveló que ese tiempo no era para ellos, sino era para ¿quién? Para nosotros. Muy bien. O sea, Pedro, por medio de esta epístola, le dice a los cristianos de Asia Menor y nos dice a nosotros que esta gracia, esta salvación profetizada estaba destinada para nosotros. O sea, nosotros estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento, ¿sí? Y ese es el mejor tiempo. ¿Estamos ahí? O sea, y la gran bendición de vivir de este tiempo es esta. O sea, ya dije, era necesario que Cristo, obviamente, cumpliera con todo, muriera y resucitara. Pero aquí está el punto. O sea, solamente Cristo resucitado, el Cristo resucitado, ya sea Él directamente o por medio de su Espíritu Santo, es el que nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. O sea, para que el entendimiento pudiera ser abierto, era necesario que Él que resucitara. Era necesario. Por eso aún el apóstol Juan, ¿no? ¿Qué dice cuando lo ve? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio. Pero aún él después duda y manda a preguntar, oye, ¿si es él el Mesías? O sea, el entendimiento no se había abierto, ¿por qué? Porque es necesario que Cristo muriera y resucitara, y ya sea él de forma directa o por medio de su Espíritu Santo que nos abriera el entendimiento para poder conocer todo lo que estaba en las Escrituras profetizado de él. ¿Sí me explico? Entonces, y esto lo vemos por las Escrituras. Mira, dice Lucas 24, 46. Lucas 24, del 44 al 46. Aquí estamos en ese domingo
de resurrección, en el primer domingo de resurrección. Y el Señor Jesús va y se encuentra con sus discípulos y les dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero ¿quién es el que les abre el entendimiento? Cristo. Pero Cristo resucitado. Cristo resucitado. Por eso, vivir de este lado de la resurrección es vivir en el mejor de los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado nos abre el entendimiento para poder conocer toda la gloria de su obra redentora. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, y ya dije, o sea, él directamente, como lo vimos, ¿verdad? Cristo resucitado. Pero cuando él resucita, como ya leímos, ¿qué hace él? Envía a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que su Espíritu Santo nos siga abriendo, ¿qué? Las Escrituras. ¿Y qué es lo que queremos entender cuando vamos a las Escrituras? ¿O qué es lo que queremos comprender? ¿O con quién queremos tener un encuentro cuando vamos a las Escrituras? Con Cristo resucitado. Sí, vamos ahí, segunda a los Corintios 3, 18. Y este pasaje, segunda a los Corintios 3, 18, es el que nos dice por qué es una gran bendición vivir en este tiempo de la historia. Este pasaje es el que nos lo dice. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, Cristo ya nos dio toda la revelación y gracias a Dios por eso y la tenemos en nuestras manos. Pues la bendición es que Él, al resucitar, envía su Espíritu y ¿qué hace? Nos abre el entendimiento, ¿para qué? Para que podamos encontrarnos con Él, ¿dónde? En las Escrituras. Cuando vemos su gloria, dice aquí, como en un espejo, ¿qué dice? Somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Somos ¿qué? Santificados. Entonces de aquí se pueden derivar muchas cosas. Mira, los santos del Antiguo Testamento veían a nuestro Señor Jesucristo, pero en sombras, como lo hemos visto, en tipos, en profecías. Si somos santificados cuando lo vemos como en un espejo, y medita esto, ¿sí? Entonces, ¿quién está viviendo una santificación más gloriosa? ¿Nosotros o los santos del Antiguo Testamento? Nosotros. Medita en eso. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con Cristo en las Escrituras. Y si aquí está Isaías, él no se podía encontrar porque faltaba todo esto. ¿Sí? Si aquí está Miqueas, no lo podía hacer. Habacuc, no. Ni el mismo Juan el Bautista lo podía hacer. Aunque lo vio y lo bautizó. ¿Por qué? Porque Jesús no había terminado su obra. No había muerto y no había resucitado. O sea, nosotros somos más bendecidos que Juan el Bautista. Y eso lo dicen las Escrituras. ¿Sí? Mateo 11, 11. Mateo 11, 11. Mateo 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, aquí el Señor Jesucristo está diciendo que no existió un profeta mayor del Antiguo Pacto, porque recordemos, estamos en la transición del Antiguo Testamento. O sea, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo? Ningún profeta fue mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el precursor de quién? Del Mesías.
por la razón de que estuvo y vio más claramente al Mesías, lo vio. Pero ¿qué dice? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Si nosotros hemos creído en Cristo, somos moradores del reino de los cielos, ¿sí? Y habla aquí de que el más pequeño. O sea, ¿a qué se refiere? Que si verdaderamente eres salvo, aunque tengas en tus primeros días de cristiano un entendimiento pequeñito, dice aquí, el más pequeño es mayor que el profeta mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fuimos salvos, Dios nos reveló la gloria de Cristo en la cruz. O sea, entendimos, soy un pecador, pero entendí Isaías, lo que estamos leyendo. Entendí eso. Ese fue el entendimiento mínimo que tuve que tener. Entendí que por mis pecados, mi Señor Jesucristo murió en la cruz. Y por la fe preciosa que Dios me dio, lo vi con tanta claridad que llegué, o sea, y que estamos en la salvación. ¿Sí? Aún ese primer destello, digámoslo así, de la gloria de Dios, que es mucho, ¿verdad? Verlo en la cruz, muriendo por mis pecados y después viéndolo resucitado en su trono, eso hace que el más pequeño en el reino de los cielos sea mayor que el mayor profeta del Antiguo Testamento. Ahora imagínate cuánta gloria tenemos si Dios por su gracia nos permite encontrarnos de manera continua con el Cristo de las Escrituras. Porque te dije, este es un mensaje cristocéntrico. O sea, ¿en qué radica que estemos viviendo en el mejor de los tiempos? Porque no ha habido otro tiempo en el cual pudiéramos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo que este que estamos viviendo hoy. Ay, Dios. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos la revelación completa en nuestras manos. Todo, Antiguo y Nuevo Testamento. Profecías y cumplimiento. Podemos ver la gloria de Dios en la obra redentora del Hijo de Dios encarnado. ¿Sí? Y así podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí ves? Oye, ¿había santificación en el Antiguo Testamento? Claro que sí había. ¿Sí? Pero en nosotros, o sea, las promesas de Ezequiel 36, 26 y 27 eran para nosotros. ¿Y qué se prometió ahí? Te quitaré el corazón de piedra, te pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ti, haré que andéis en mis estatutos. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros de manera que permanente. O sea, cada vez que vas a las Escrituras, a cualquier hora, en cualquier día, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y la abres, ahí está el Espíritu Santo. No a un lado, ¿dónde está? Dentro de ti. ¿Para qué? Para abrirte el entendimiento y que te arde el corazón cuando te encuentres con Cristo en las Escrituras. Por eso dice en Mateo 13, 16 y 17, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refiere? A que podemos ver la gloria de Cristo en las Escrituras, mis hermanos. ¿Sí? O sea, por la gracia de Dios entendemos cosas gloriosas que estos profetas no entendieron. O sea, ¿cómo podría saber Abraham que Cristo preencarnado es quien le detuvo la mano para que no degollara a su hijo Isaac? ¿Cómo podría Abraham saber que aquel que le estaba deteniendo la mano era el mismo que se encarnaría para entregar su vida como un sustituto por Abraham, por Isaac y por todos los que tenemos la fe de Abraham? No podía saberlo, pero nosotros lo sabemos. ¿Cómo podría saber Moisés
que aquel que habló con él en la zarza ardiente, mira, el gran yo soy, como estudiamos, trascendente, eterno, autoexistente, santo, apartado de todo. ¿Cómo podría saber que él era el que se iba a encarnar y entregar su vida por pecadores, entregar su vida por él? ¿Cómo podría saber que aquel que estaba hablando con él en la zarza era el que moriría por él? O sea, no podría ni siquiera imaginarlo. Pero nosotros lo sabemos. Como estudiamos hoy en la mañana, ¿cómo podrían saber los israelitas que cuando estaban matando a este cordero pascual antes de la liberación de Egipto, eso apuntaba al sacrificio de nuestro Cristo, de nuestra Pascua? ¿Sí? Que eso apuntaba a una liberación más grande que la esclavitud física, una liberación de la esclavitud espiritual. ¿Cómo podrían saberlo? ¿Cómo podrían saberlo? Que todo este gran evento de salvación, con todo lo que leímos, apuntaba al gran evento de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No podían saberlo. Nosotros sí. Vamos a leer esto, mis hermanos. Vamos a Éxodo 28, 12. Éxodo 28, 12. Aquí estamos leyendo del efod de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. El efod era una túnica que él se ponía y se escriben muchas cosas de esta túnica. Se nos dice aquí: pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. ¿Sí? O sea, vamos a entender esto. O sea, los hombros en las escrituras representan fuerza y poder, los hombros. Como ya dije, el efod era una túnica que se colocaba sobre ambos hombros. Y sobre estos hombros están, que nos dice aquí, 2 piedras preciosas. Y sobre estas piedras están escritos los 12 nombres de las tribus de Israel. Es lo que nos está describiendo aquí. Entonces aquí tenemos al sumo sacerdote Aarón, y sabemos que el sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Y Aarón lleva estos nombres sobre sus hombros. Y dice aquí que llevará sus nombres delante de Jehová. Delante de Jehová. Así que este sumo sacerdote, que es Aarón, ¿qué es lo que hacía? Cuando él entraba al lugar santísimo, él primeramente ofrecía un sacrificio por sus propios pecados y después ¿qué? Por los pecados de ¿qué? Del pueblo. Pero él, al traer estas piedras, él estaba llevando ante la misma presencia de Dios al pueblo de Dios. ¿Sí lo vemos? Es lo que está pasando aquí. Pero ¿cuál es el punto? Sabemos que esto apunta ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote. O sabemos que nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, tiene todo el poder, toda la fuerza para sostener a todo su pueblo sobre sus hombros en la mismísima presencia de Dios. ¿Sí? El Nuevo Testamento obviamente nos enseña que Jesús ya ascendió al cielo, pero también nos enseña que nosotros estamos con Él en el cielo. Es decir, vemos que Dios, o sea, nos acepta en su trono de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está en el mismo trono representándonos a nosotros y sosteniéndonos ¿qué? A nosotros mismos. Sí, es lo que estamos viendo aquí. Entonces, mira, piensa en estos israelitas. O sea, ellos están conscientes de su propio pecado. Y ellos ven que el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo. Eso les traerá que a ellos consuelo. Porque dirían, Él nos está representando, ¿verdad? O sea, nos está cargando. Y entonces vamos a estar a cuentas ¿con quién? Con Dios. O sea, eso les daba, de ver eso les daba consuelo. Pero ellos no podrían saber que apuntaba ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Que Él mismo sería la ofrenda por el pecado y el sacerdote, el sumo sacerdote por el pecado. Y no que solamente entraría una vez al año, sino que
sino que permanentemente Él está en la presencia de Dios y nosotros estamos con Él. Permanentemente estamos en el lugar santísimo. ¿Gracias a qué? A la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, mi hermano? Y podríamos así, por eso Dios nos da una eternidad para conocerlo, porque la necesitamos. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo en los últimos días. ¿Son peligrosos? Sí. ¿Son malos? Sí. Pero para nosotros son los mejores días. Ningún santo en la historia del Antiguo Testamento podría haber conocido a su Señor Jesucristo de la manera en que nosotros lo podemos conocer ahora. Ahí radica el que estemos viviendo en el mejor de los tiempos. Por eso los profetas del Antiguo Testamento anhelaban vivir en el tiempo del cumplimiento. Pero era algo que estaba destinado ¿para quiénes? Para nosotros. El Hijo de Dios ya se encarnó, ya cumplió con todo, ya murió, ya resucitó, ya está en su gloria, ya envió a su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu Santo podemos ver la gloria de Dios en la obra redentora del Hijo encarnado en las Escrituras. Y lo podemos ver como en ningún otro tiempo. Amén. Por eso, repito, estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia. Gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que todo esto provoque en nosotros, Señor, ese anhelo de querer ir a las Escrituras para encontrarnos con nuestro bendito Redentor, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver todo ese amor, Señor, que has tenido por tu pueblo del nuevo pacto, por nosotros, Señor. Podemos ver que todo lo profetizado estaba destinado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy vivirlo, Señor. Gracias, Señor, porque ciertamente nos arde el corazón, Señor. Sabemos que en este momento somos santificados, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. Mira, ¿cómo entender que estas mentes finitas, que fuimos creados del polvo, Señor, podemos entender estas grandes maravillas si no es solo por tu gran obra que has hecho en nosotros, Señor? Si no es solo porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a disfrutar, Señor, de esta bendición, Padre. Síguenos ayudando a perseverar en las Escrituras, Señor. Síguenos ayudando a que nuestro anhelo sea encontrarnos con nuestro bendito Redentor en las Escrituras. Gracias porque nos has dado todo, Padre. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en fe, en santidad, hasta el día que vengas por segunda vez. Y mientras tanto, tu esposa, tu iglesia, clama, ven pronto, Señor Jesús. Gracias por esta esperanza viva que has puesto en nosotros, Señor. Gracias por la bendita obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén.